Es una deuda, pero es el Parlamento, lo mismo que la ley de lavado que nos exige el Gafi y que es importante que sea sancionada por este Parlamento, porque el Poder Ejecutivo ha hecho todos los esfuerzos y ha tomado todas las medidas disponibles en el marco normativo vigente en materia de lavado. Sería bueno que Poder Legislativo y jurisprudencia argentina pudieran tener una actuación muy activa, mucho más activa de la que han tenido hasta ahora en materia de lavado, porque si no, es probable que la Argentina sea condenada por el Gafi, pero no por lo que no ha hecho su Poder Ejecutivo, en definitiva, sino porque no se han sancionado las leyes o se han dictado las sentencias que deberían haberse dictado. Por eso, siguiendo también con los números de esta Argentina, les decía de la recaudación, y quería decirles algunas cuestiones en cuanto a cómo ha participado cada sector de la actividad económica argentina, sobre todo vinculado al tema de la evasión, en esta recaudación récord que hemos tenido. El sector que mayor ha participado en esta recaudación ha sido el de la industria manufacturera con un 21,4%, siguiéndole el sector financiero, el sector bancario con un 17,9%, casi un 18% de la recaudación. En tercer término, el comercio al por mayor y al por menor, 10,6%, 9,5% los servicios inmobiliarios, y una curiosidad, 8,4% comunicaciones y servicios de transporte. Y una curiosidad, el sector de agricultura y ganadería, un gran dinamismo, los sectores más dinámicos de nuestro país en cuanto a productividad y rentabilidad, solamente ha participado en esa recaudación en un 2,8%, casi igual que lo que ha recaudado la enseñanza privada en la Argentina, el 2,1%. Hay algo que me suena inconsistente en el dato, o están cobrando muy caras las cuotas de los colegios privados, o hay evasión en nuestro sector primario de la economía que debe ser realmente abordada con mucha seriedad y mucha responsabilidad por todos los sectores. Lo que es importante también, que hemos avanzado 5 puntos porcentuales, 5,3 porcentuales en la participación de los impuestos directos en la composición de esa recaudación. La situación financiera provincial. También en el año 2010 se ha producido, y creo que es una muy buena noticia para el federalismo argentino, la transferencias a los sectores provinciales, al sector provincias más importante. 9% del PBI ha sido transferido al sector provincias, además de haberse abordado el desendeudamiento más importante del que se tenga memoria, permitiendo que numerosas provincias argentinas que tenían un altísimo nivel de endeudamiento hoy puedan tener una situación menos comprometida en lo que hace a sus finanzas. También números de nuestro Banco Nación Argentina, que se ha convertido y lidera el ranking en materia de financiamiento. Ustedes saben, me pasó algo cuando estaba preparando los datos, los números. La llamé a Mercedes Marcó del Pont, la titular del Banco Central, y le dije que por favor me enviara la nómina de entidades financieras en las cuales me desagregara cuánto han prestado para consumo, cuánto para hipotecas, cuánto para pymes, cuánto para capital de inversión, cuánto para capital de trabajo, porque es así como tenemos organizado nosotros el análisis de lo que ha hecho y cómo se ha transformado la gestión del Banco Provincia, del Banco Nación del año 2003 a la fecha. Con curiosidad, y pese a que por el Banco Central han pasado muchos economistas de mucho lustre mediático, estos datos no han podido obtenerse porque nunca se ha desagregado en las 35 entidades financieras que envía en su nómina el Banco Central, nunca se ha hecho un estudio de cómo presta. Las
características son muy difusas. Para decirles dos temas, por ejemplo, en materia de créditos hipotecarios, es la banca pública, a través del Banco Nación primero, del Banco Provincia de Buenos Aires después, y del Banco Hipotecario, la que lidera el préstamo hipotecario con casi el 65% de los préstamos hipotecarios. Cuando vamos al préstamo de consumo es exactamente a la inversa. Es donde hay mayor rentabilidad y mayor tasa de retorno, es allí donde lideran precisamente las entidades privadas. Me gustaría decirles los números de nuestro Banco Nación, y cuando hablo de nuestro Banco Nación hablo del de todos los representantes de los pueblos y de las provincias que están sentados también hoy en este ámbito. En el año 2003, el Banco Nación prestaba en su cartera a las pymes el 8% de sus préstamos y el 50% era para las grandes corporaciones, para las grandes empresas. Hoy se ha revertido esta tendencia y el 45% va a las pymes y el 20% a las grandes empresas. Un modelo tanto en inversiones productivas con el 61% y en capital de trabajo, que también muchas veces es muy necesario para las empresas, sobre todo en algunos momentos difíciles, en el orden del 39%. Hemos charlado con Mercedes y vamos a iniciar una metodología de análisis mucho más desagregado de cómo presta también la totalidad de la banca, tanto pública y privada y nacional como extranjera. Necesitamos reorientar fuertemente el crédito también para sostener la inversión y el crecimiento, sobre todo teniendo en cuenta la muy buena rentabilidad que han tenido las entidades financieras. Les doy un dato. En los 90, la relación entre activos y patrimonios era del 8.3 de los bancos. Ahora es de 8.6, prácticamente lo mismo. Sin embargo, la rentabilidad en los años 90 en el sector financiero era del 3.9 y en el año 2010 fue del 24.5. Esto revela claramente lo que yo digo constituye también el clima de negocios de la República Argentina. No se entiende un mal clima de negocios con los balances de bancos, de empresas, de inversores, y nos pone muy contentos que este año del Bicentenario haya sido también el gran año de la recuperación de todos. Es más, el nivel de recuperación del crédito popular también, que se puede medir a través de tarjetas de débito y tarjetas de crédito, ha sido sumamente importante. Ha retornado el crédito a la Argentina. Del año 2003 a la fecha, el consumo por tarjetas de crédito ha crecido el 1019%. Y en las tarjetas de débito, donde reintegramos el 5% de IVA a cada uno de los consumidores, hemos crecido un 1171%. Esto explica también, porque algunos dicen por qué consumo se calienta la economía, pero si uno tiene además una fuerte política industrial de protección al trabajo y a la industria nacional, este consumo, este incentivo a la demanda agregada constituye el reaseguro de desarrollo industrial y de generación de puestos de trabajo, que dicho sea de paso, han sido más de 5 millones de puestos de trabajo que hemos generado a la fecha. Para que ustedes tengan una idea de cómo ha impactado esto en el desarrollo de las industrias en la República Argentina. El crecimiento industrial promedio en estos años ha sido más del 87%, midiendo el promedio de los 10 bloques industriales. Pero en algunas industrias, como la automotriz, ha superado el 346%. Y en las más importantes y en las más generadoras de mano de obra, textiles, calzados, también ha estado muy por encima de este promedio, que además este promedio es récord histórico. Para que ustedes vean también lo que ha significado esto y cómo se le ha sumado el impulso de la ley que obtuvimos su sanción
para Tierra del Fuego, acá veo a Roxana Bertone de mi banca, la que iba a ser el impuesto, no sé qué cosa, ¿cómo era? Impuesto tecnológico. Bien, gracias, Rosy. Impuesto tecnológico. En el año 2003, en la Argentina se fabricaban 268.991 celulares. En el año 2010 fabricamos 4.883.329 celulares. Tanto en continente, no solamente en Tierra del Fuego, sino también en continente. Esto no solamente ha sido una formidable generación de mano de obra y de sostenimiento en una provincia en la que me acuerdo Víctor Choque había muerto cuando cerraban las fábricas y Tierra del Fuego quedaba desierta. No solamente ha servido para mantener la capacidad instalada y la mano de obra, sino para incrementar esa capacidad instalada y esa mano de obra. Otras cosas que también reflejan el consumo popular en la base de nuestro pueblo. Los lavarropas que en el año 2003 fabricábamos 366.000, 1.120.000 se fabrican en la Argentina. Los LCD que se fabricaban 0 en la Argentina, 0, 1.208.000 en el año 2010. Esto significa además una formidable sustitución de importaciones y un formidable aporte a la balanza comercial que permite seguir sosteniendo además uno de los pilares básicos que ha sido nuestro superávit comercial, que este año, pese al formidable crecimiento de las importaciones, producto de la actividad económica, ha superado los 12.000 millones de dólares comerciales, que son precisamente los que ayudan, conjuntamente con el superávit fiscal primario que venimos sosteniendo a rajatabla del año 2003, a sostener el modelo. Y también otro dato, sobre todo fundamentalmente en lo que hace análisis de política de precios, superávit comercial, número de reservas como nunca, superávit fiscal primario, desendeudamiento, al mismo tiempo el otro pilar de lo que debe ser el crecimiento industrial, capacidad instalada, comparación de la capacidad instalada entre el año 2009, que crecimos apenas al 0,9, y la capacidad instalada al último trimestre, del año 2010, nos indica claramente el formidable proceso de inversión, porque estamos en un promedio, en el cuarto trimestre del año de mayor crecimiento del 81,9% de la utilización de capacidad instalada, contra el 79,8%, apenas 2 puntos más de lo que era una fuerte crisis todavía en el último trimestre del año 2009. Capacidad instalada, esto nos permite también, esta mayor participación en las exportaciones, tener un proceso. Los datos que voy a dar son de CEPAL, datos duros. Argentina fue el único país que no reprimarizó sus exportaciones, al contrario, avanzó en su desprimarización. Esto tiene que ver con el crecimiento en las exportaciones del sector industrial. Descendimos en el año 2008 3 puntos porcentuales y en el año 2010 9 puntos porcentuales, llegando al 64,9, siendo el tercer país luego de Brasil y de México, o de México y Brasil en ese orden. El resto de los países, inclusive estos dos países que tienen menor índice de primarización, Brasil, poca diferencia con Argentina hoy, aumentaron porcentualmente su grado de primarización. Y esto es una de las claves en las cuales estamos hoy inmersos, y por eso el lanzamiento del Plan de Desarrollo Industrial 2020. Les digo que el número o el título 2020 no lo puse yo, sino lo puso un industrial que tuvo una imaginación con más marketing que nosotros, y que constituye básicamente en un plan que fija metas a 2020 de reducción del desempleo, de crecimiento de las exportaciones, de sustitución de importaciones, porque por primera vez